Sencillo, enfocado a las matemáticas, como su nombre lo dice, y tiene cierto poder de programación, todas las estructuras maneja, pero es muy enfocado a las matemáticas. Una de sus virtudes es graficar o plotear de manera muy sencilla y no utilizar, en ese sentido es igual a Python, no utiliza los famosos tipos de variable, ¿de acuerdo? Ok, y este es el entorno de la suite de desarrollo, ¿no? Otra de las funciones muy poderosas de MATLAB, que yo ya uso muy poco, pero se usa mucho, es el Simulink. Simulink podemos programar con diagrama bloques algunos sistemas dinámicos y ver su comportamiento. Así. Entonces, bueno, este es el MATLAB. Vamos a editar un script, un conjunto de comandos. Ahí está. Es el mismo que teníamos ahorita en Weabots. Ok. Vamos a encomendarnos al Señor que ahora sí funcione, porque si marca errores. Bueno, vamos a poner difíciles las cosas. A ver. Aquí lo único que voy a hacer es timestep 64. Hay un detalle. De hecho, ahorita lo voy a tratar de comprobar. Uno de los parámetros principales para Weabots, como es un ambiente de simulación dinámica, es el timestep. Acá dice 32 y acá lo definimos como 64. Vamos a ponerlo igual a 32 y vamos a darle un dist. Prueba. Y vamos a guardar el controlador, ¿de acuerdo? Entonces, en Weabots le damos play, jala MATLAB y corre este código que tenemos aquí. Ahí está, prueba, y ya no marcó error. ¿Ok? Voy a correr un pequeño riesgo aquí y le voy a decir, a ver, vamos a ponerle aquí 64. Vamos a guardar el error y le voy a dar play en Weabots. Predigo, así es esa palabra, predecir. ¿Sí? Ok, predigo que va a marcar error, ¿va? Play. Y recargué el mundo. Recargamos el mundo, pausa. A ver. Si marca error, ya encontré la fuente del error. Si no, al menos ya estoy trabajando y sin error. Vamos a ver. Reload. Marca ceros aquí. Aquí ya está 64. Tiene que escribir prueba, ¿ok? Pero creo que va a marcar error. Play. Prueba. No era el error. Nuevo respaldo y reinstalar. No, el otro no sé por qué marcó error entonces. No era este la causa. Ok, bueno. De acuerdo, entonces ya estamos trabajando aquí, ya tenemos prueba. Ok, ya estamos corriendo nuestro mundo virtual. Y aquí vamos a editar nuestro controlador y lo vamos a escribir en MATLAB. Y aún no sabemos por qué el otro no marcó error. Pero bueno, ustedes comprenderán. Algunos muy probablemente les vaya a tocar por ahí dar algún curso o alguna clase. Pues debido a eso no me puedo meter a tratar de ver cuál es la causa de ese problema, ¿verdad? No ese es el objetivo ahorita. ¿Estamos? Entonces ya está aquí prueba. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer, jóvenes? ¿Para qué estamos haciendo todo esto? ¿Para qué tenemos este ambiente del Robot Now?
operaciones, verificar un control, una trayectoria. En general. Y en particular ahorita, Para probar la cinemática. para probar la cinemática, ¿verdad? Sí. Va. Entonces lo que vamos a hacer es... Esta es la cinemática directa. Como les comentaba, en vez de correr este código y explicarlo, vamos a tratar de ir pasando parte por parte. Lo más que nos dé el tiempo, ir tratando de explicarlo o entenderlo. Lo primero que hacemos es un arreglo de células con los nombres de los motores, ¿ok? Si editamos aquí, recargamos el mundo, ¿ok? Fíjense, les dijimos que había un proto. Ese proto tiene los dispositivos y cada dispositivo, por ejemplo el Hin-Yon lleva un motor y el motor tiene su nombre, es un parámetro. Entonces, si le damos aquí en Robot, Show Robot Window, ya otra vez ya no quiere. Bueno, no sé por qué no muestra el Show Robot Window. Pero los nombres de los motores Robot Pause Play. Robot Show Robot Window. Ok. Vamos a agregar otro motor, otro robot. Por ejemplo, el KHR. Añadir. Quiero ver si es un problema del Now o del robot. Es del Windows, de hecho. Robot, Show Robot Window. Ah, esta es la ventana. Sí me acuerdo en otras manipulaciones anteriores que el Now, no sé por qué, de repente como que no mostraba esto. ¿Ok? Aquí lo que nos debe demostrar es todos los motores y cómo se llaman los motores. Para el caso de este es cabeza, left hip, left leg, etcétera. ¿De acuerdo? Así se llaman los motores. Para el caso del Now, lo que pudiéramos pensar en hacer es decirle, bueno, vamos a eliminamos ese robot. El Now, lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer es checar la fuente del Now. Vamos a buscar lo que son los motores. Motor. Y el motor tiene su nombre. Pertenece, es como parte de la junta, ¿de acuerdo? Y el motor, uno de sus campos es el nombre del motor. En este caso tenemos Head Yaw, y es lo que vamos a capturar acá. Es el nombre de los dispositivos que vamos a manejar, ¿de acuerdo? ¿Qué otra expresión? Y así sucesivamente. El término 3.2 con el término 3.3 lo sumamos y se reduce esta expresión. Y de aquí ya podemos despejar, por ejemplo, teta 3. Si dividimos esto entre esto, nos va a quedar seno entre coseno, es una tangente. Entonces, aplicamos arcotangente y podemos obtener teta 3. De igual manera, ya conociendo teta 3, de aquí podemos sacar coseno 2 menos seno 2. Y aquí tenemos coseno 2 más seno 2. Entonces lo sumamos y nos va a quedar 2 veces seno 2. Si sumamos y 4, es decir, esto lo dividimos entre el seno 3. Este es y 4. Nos queda coseno 2 menos coseno 2 más seno 2. Lo sumamos con esto, nos queda 2 veces el seno 2. Si esa suma la dividimos entre 2, nos queda el seno 2. Entonces, ustedes dirían, de hecho desde la primera parte pude haber hecho ese comentario. Bueno, ya obtuve el seno del ángulo. Pues aplico arcoseno y obtengo el ángulo. En robótica eso casi no se hace. Generalmente usamos atandos precisamente por el problema de los 4 cuadrantes. Entonces, si tenemos el seno, calculamos el coseno, utilizando la identidad seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1.
Entonces, el seno es igual a raíz de 1 menos el coseno cuadrado. ¿Ok? Bueno. Si tenemos el coseno, calculamos el seno. Y viceversa, si tenemos el seno, calculamos el coseno. ¿De acuerdo? Y ya con seno y coseno usamos arco tangente. Calculamos teta 2 y teta 1. Teta 1 finalmente lo podemos obtener de aquí. Ya tenemos teta 2, aquí podemos despejar teta 1. De igual manera, tenemos el seno, no sacamos el coseno, sino sacamos el coseno y luego el cotangente. ¿Ok? Bueno. De esa manera obtenemos los 6 ángulos para que nuestra pelvis tenga la posición y orientación deseada. Esto fue lo que codificamos para esa parte del programa. A darle uno para esa parte. Entonces, ese es el núcleo de eso de la cinemática inversa. Si fijan, hicimos nuestra interfaz, etcétera, y funcionó bien. Y comentamos. Cuando yo muevo la pelvis en X, Y, Z y los 3 ángulos lo mismo que hace rato. Entonces, afortunadamente alcanzamos a ver lo que es la cinemática inversa ya programado en Now, en Weebots. Vamos a continuar esperando que se resuelva el problema de conectividad a internet. El día no está marcando, pero ahorita nos va a marcar. A ver, vamos a ver. No. Me ven por andar haciendo las cosas salvajemente. Es el caminado. Es el caminado. A ver. Ay, open world. Ahí estoy conectado a internet. Ya no me está diciendo Weebot que no tiene internet, ¿verdad? Ok, vamos a ver. El otro problema era. A ver. El de MATLAB. Computadores, computador. Eso no, el mundo. El mundo con nada, es esto. Ahí está. Si no, pues me mato, a ver. Play. Ahí no está MATLAB, ya no me parece que está bien. ¿Está bien? No. Ok.
para eso. A ver. Otro controlador, el de cinemática editor, el que ya tenemos preparado. Cuando lo guardamos no lo podemos guardar, hay que recargar el mundo. Pausa, recargar el mundo. Oh, pausa. Reloj. Ahí está. Vamos a eliminar. Seleccionamos el controlador. Guardamos el mundo para ese controlador. Y para ese controlador, control K, iniciamos. Play. Win32 XML. HFile menor. A ver. Un problema de distribución. Entonces, el control ahorita lo hicimos y el otro ya tampoco funciona. Bueno, entonces, pues aquí hubo un problema, parece ser con MATLAB. MATLAB en conexión con Weaver. Salvo que más al rato lo intentemos resolver nuevamente. A ver. Tenemos este. Ok, parece que algo está más o menos ahí funcionando. La cadera. Ahí ya estamos otra vez, ¿no? Bueno. Estamos entonces calculando los 6 ángulos tanto para la pierna derecha como para la pierna izquierda con el método que vimos ahorita. Y eso es lo que le pasamos a las articulaciones del robot. Tanto para X y Z, pone la cadera en el cierto punto y luego compensa para tener la matriz de rotación deseada, y además podemos también especificar la orientación del tronco, del marco B, unido al tronco. ¿Ok? Bueno. Eso lo hicimos en MATLAB, lo codificamos. Vamos a ver rápidamente el código. Ok. Siempre con cuál nos quedamos con EIR 2015 Weabox, ok. Este controller, My Controller, no fue My Controller, pero bueno, son igual. Vamos a ver si funciona My Controller. ¿Verdad? ¿Ve?
aquí es donde nos quedamos, ¿no? Entonces ahí está la posición de la cadera y la orientación. Vimos que en los callbacks nos pedían las funciones cinemática directa y cinemática inversa. Esas funciones las copiamos y son estas: pierna derecha, cinemática inversa. Esa función es la que codifica lo que acabamos de ver en las láminas, ¿ok? Primero dijimos θ 6 a tan 2 de ZC y YC, para lo cual ocupamos las tres coordenadas de la cadera, ¿ok? Esas las obtenemos a partir de la posición deseada de la cadera, que es RB, y de la orientación deseada de la cadera, ¿ok? Y el vector que va de la cadera a la pelvis. Ya que tenemos este vector de dónde queremos localizar la cadera, calculamos θ 6, L1, L2, coseno de beta, etcétera, θ 6, θ 4 y θ 5. ¿Okay? Esos tres ángulos los inyectamos a las homogéneas. Multiplicamos las homogéneas y obtenemos cuál es la rotación que ocupamos para compensar. Y hacemos nuestras identidades I1, I2 y 3, y a partir de esos elementos de la matriz de rotación obtenemos los tres ángulos restantes, ¿ok? Esa es la cinemática inversa. Bueno, entonces rápidamente como de rayo, pues bueno, ya tenemos control sobre la pelvis. Lo que queremos hacer ahora es hacer el caminado del robot, ¿ok? Hacer que el robot camine. Para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense bien, ya que podemos controlar la posición y orientación de la pelvis, lo que nosotros proponemos es lo siguiente. Si yo puedo hacer trayectorias en espacio de trabajo, en espacio de tareas, X, Y, Z, Phi, Theta y Psi, y a través de la cinemática inversa puedo obtener los ángulos del robot, lo que normalmente pudiéramos pensar en hacer es calcular la dinámica, es decir, cuáles son las fuerzas del robot, y a partir de la dinámica estudiar la estabilidad del caminado, ya sea por el método del zero moment point o por la estabilidad del ciclo límite. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, estas ecuaciones para 24 grados de libertad o 30 grados de libertad son algo extensas. Se pueden resolver de manera simbólica y numérica, o principalmente numérica, pero el costo computacional sí es importante, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros decimos es, ok, tenemos las articulaciones y tenemos un robot que es fácil de manipular, por ejemplo el Bioloid. Pues hay que enviarle los ángulos y este va a ser mi modelo dinámico. Si se cae, pues tengo que ajustar los parámetros de las trayectorias. Si no, pues si no, podemos concluir que el caminado es estable. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros proponemos basados en la facilidad de manejo del robot Bioloid. Para este robot, por ejemplo, sí sería mucho más arriesgado estar haciendo pruebas del caminado e ir ajustando los parámetros. Es más recomendable hacer una simulación dinámica. Ahí podemos o calcular el modelo dinámico o utilizar un software que calcule la dinámica internamente. No solamente es más riesgoso para el robot, sino que es más difícil y más pesado de hacer los experimentos, porque una sola persona no puede mover el robot de forma sencilla, y el Bioloid sí. El Bioloid podemos estar jugando con los parámetros, ver cómo se comporta, inclusive sentir más o menos, se está cayendo para este lado, le ajusto para este lado, ¿de acuerdo? Y eso nos evitaría la parte del modelado dinámico. Es deseable hacer el modelado dinámico, sí, de hecho estamos trabajando en ello. Y para un robot ya más sofisticado, podemos también, dependiendo obviamente del precio, cuando digo sofisticado también tiene mucho que ver el precio en ese sentido. Entonces,
para un robot más delicado, más caro, etcétera, es recomendable hacer pruebas en simulación y en teoría. Y al final, ver si hacemos los experimentos. Por ejemplo, un ejemplo claro es el salto del robot HRP2. Yo lo hice en simulación y al final no se autorizó de hacer ni una sola prueba. Dijimos, ok, o sea, los sensores creo que costaban $10,000, los sensores de fuerza y torque. Entonces es muy arriesgado. Si fuera un robot, por eso, de hecho, uno de mis trabajos pendientes para este año es ver si puedo hacer, ya que estoy otra vez metido en el modelo dinámico, ver si puedo hacer saltar el Bioloid, inclusive este robot, ¿ok? Porque no conlleva tanto riesgo. Entonces eso es parte de calcular el modelo dinámico, hacer las simulaciones, predecir el comportamiento o simplemente hacer pruebas experimentales, ¿ok? Entonces es un caminado puramente cinemático. Nada más voy a mover la pelvis a donde yo ocupo y mover el pie también con el mismo enfoque de calcular los ángulos siguiendo ciertas trayectorias. ¿Pero qué trayectorias? Bueno, propusimos un conjunto de trayectorias que vamos a explicar a continuación. Ok. La lógica del caminado es la siguiente. Vamos a iniciar con los pies lado a lado, ¿ok? Juntos. Entonces lo que tenemos que hacer al principio es nada más dar una zancada de inicio derecha o inicio izquierda, que es medio paso, ¿ok? Adelantar un pie, ¿ok? Ya sea el derecho o el izquierdo. Y llegamos a la configuración pie izquierdo atrás, ¿ok? Ahí podemos o finalizar con medio paso o hacer una zancada completa, pasar de atrás hacia adelante, ¿ok? En ese punto podemos o finalizar o hacer otra zancada, etcétera, y terminamos con los pies lado a lado. Si es hacia adelante, pueden ser más de 2 pasos y puede ser un número non o par. Por ejemplo, un número non sería inicio, zancada, termino, ¿ok? Un número par sería inicio, zancada, zancada, termino, ¿ok? Para un caminado lateral o con giro no puede ser esa lógica, tiene que ser un número par. ¿Por qué? Porque la lógica es la siguiente: abro compás, cierro compás, abro compás, cierro compás. Entonces ahí no puedo tener un número non, ¿de acuerdo? Y hacia adelante sí puedo tener un número non, porque no es, o sea, es así, abro compás y ya puedo cerrar compás y terminé. Pero también cuando doy la zancada, aquí ya puedo terminar el caminado. ¿Sí lo ve, no? Nada más una pequeña observación, sobre todo para el programa. Si voy a caminar hacia un lado, no puedo darle un número non de pasos. Si voy a caminar hacia adelante, sí puedo darle un número non de pasos. Nada más que no sea el 1, ¿verdad? A partir de 2 podemos hacer un número non de pasos. Ok. Porque si se fuera un paso, pues no, ¿verdad? Un paso y pues no. Entonces, esa es la lógica del caminar. Ok. Entonces, proponemos 18 parámetros para el caminado. El número de pasos o el número de zancadas. Nosotros consideramos que un paso está compuesto de 2 zancadas. ¿Ok? La explicación, pues más que irnos al diccionario de la academia, etcétera, que sí hay algunos estudios en ese sentido. Es decir, cuando dicen un paso al frente, pues no hacemos esto, ¿verdad? Un paso, digamos, 2 medios pasos, y a un medio paso pues lo llamamos zancada, una zancada. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, es el número de zancadas. Y luego los 3 primeros parámetros es la posición de la pelvis que va a llevar durante todo el caminado. Y algunos otros parámetros. Vamos a explicar cada uno de esos parámetros, o la mayoría. Fíjense. La altura de la pelvis. ¿A qué altura va a caminar? Y eso va a ser constante durante toda la marcha. Si la pelvis va a ir atrás o adelante con respecto a los tobillos durante todo el caminado, para balancear el robot. La inclinación del tronco, también para balancear el robot, también va a ser constante durante todo el caminado. Ahí van 3 parámetros, ¿no? Y luego, ¿qué tanto vamos a desplazar la cadera en Y?
y además si lo vamos a inclinar y cuánto vamos a inclinar la cadera en Y. Ahí son otros dos parámetros. Enseguida, el avance del pie durante la marcha, es decir, de qué tamaño van a ser los pasos. El parámetro considera la zancada completa, ¿no? Si decimos 10, va a ser 10 de atrás hacia adelante. Por lo tanto, si decimos 10 centímetros, el primer paso va a ser de 5. Consecuentemente, la pelvis se va a desplazar 2.5 para que esté en medio de los dos pies. Es decir, lo que podemos retener en ese sentido es que a partir de esta longitud vamos a calcular cuánto se ve desplazando la pelvis. ¿Ok? Por ejemplo, para una zancada completa de 10 centímetros, está en medio la pelvis. Entonces, si este va a pasar de menos 5 hasta 5, la pelvis va a volver a quedar en medio. Entonces, aquí volvemos a calcular qué tanta distancia va a avanzar la pelvis. ¿Ok? Entonces, hacia adelante y hacia los lados. También podemos realizar caminado lateral. ¿Ok? Y lo más importante, ¿cómo vamos a manejar nuestros tiempos? Nosotros propusimos el tiempo total del paso es T, ¿ok? Durante ese tiempo tienen que pasar varias cosas. En primer lugar, tenemos que desplazar la pelvis hacia el pie que va a ser de apoyo para poder levantar este pie, ¿ok? Y luego, durante una duración específica, vamos a mantener la cadera o la pelvis en esa posición, ¿ok? Quieta en esta posición, ¿de acuerdo? Y después de esa duración vamos a regresar nuevamente. Es decir, nos desplazamos, dejamos ahí la pelvis y regresamos. Desplazamos, dejamos ahí la pelvis, regresamos, ¿ok? Esos son dos parámetros, la duración total y cuánto tiempo vamos a dejar quieta la pelvis en un extremo. Ok, entonces ahí tendríamos este movimiento. Lo que sigue es decir, en qué instante levantamos el pie y pasamos a la etapa de apoyo simple support. Ese es T-ini. En T-ini levanto el pie y luego cuánto tiempo doy para subir y bajar el pie, ¿de acuerdo? Esos son los parámetros del tiempo. El tiempo de apoyo simple es el tiempo en el cual voy a tener el robot apoyado en un solo pie y este pie se va a desplazar. ¿Ok? Esos son los parámetros principales. Los otros parámetros si se fijan, estos tres son el centro de la pelvis y luego el desplazamiento de la pelvis hacia los lados, y luego el avance del pie en X, en Y y cuánto vamos a levantar el pie. Este es para caminado con giro. Estos parámetros son para el movimiento de los brazos. ¿Cuánto va a estar los brazos en ese sentido? ¿Cuánto van a estar abiertos? ¿Y cuánto van a estar los codos? ¿Verdad? Los fijamos por ángulos. Y ya nada más decimos cuánto se van a mover de esta manera. ¿Ok? Esos son este grupo de parámetros. Por ahí me preguntaban, creo que al principio me decían, oiga, ¿el movimiento de los brazos tiene influencia en el caminado? Sí, hay algunos estudios. Sin embargo, nosotros no nos hemos metido todavía mucho en ese tema. ¿Cómo debemos de mover los brazos? Nada más ponemos un movimiento cicloidal de los brazos, de cierta manera coordinado. Bueno. Y los parámetros de tiempo. ¿Ok? Esos parámetros son los que vamos a ajustar manualmente para alcanzar, ¿qué cosa? Tratar de alcanzar naturalidad, que el caminado se vea similar al de los humanos. Velocidad, lo más rápido posible, y estabilidad, ¿de acuerdo? Que no se caiga el robot. Esos son los tres objetivos con los que nosotros vamos a tratar de ajustar esos parámetros manualmente. Bueno, esos parámetros son la base de las trayectorias. Es decir, X del pie libre, bueno, va a ir de atrás hacia adelante,
¿Cuándo va a iniciar? En ciertas etapas del tiempo va a llevar un comportamiento, inicia atrás, va hacia adelante, ¿de acuerdo? Codificamos esas trayectorias. Por ahí viene en tus notas las funciones y ahí viene ya codificado el código. ¿Cómo generamos las trayectorias del pie? Si recuerdan el Humanoid Interact que vimos al principio, veíamos cómo el robot, ahí dibujamos estas funciones. ¿De acuerdo? Cómo se va a mover el pie, cómo se va a mover la cadera, etc. Entonces, esas son las trayectorias del caminado. Y ya. Esas trayectorias las codificamos en MATLAB para el Humanoid Interact. Por ahí está en GitHub. Alguna versión del Humanoid Interact. Las codificamos en el Bioloid. El Bioloid nuevo trae un microcontrolador ARM Cortex M3, ya es de 76 MHz. Sí, un poquito más estable que el Bioloid anterior. El Bioloid anterior traía un Atmel 256 a 16 MHz. Entonces, codificamos esas trayectorias en el microcontrolador, hicimos pruebas y alcanzamos un caminado relativamente estable. El problema es que el Bioloid tiene mucha flexibilidad en sus articulaciones, entonces cuando levantamos el pie se mueve. Ahorita vamos a ver con el nado cómo se mueve. Actualmente se han probado estas trayectorias en el robot nado en simulación dinámica, es lo que vamos a ver ahorita, y los experimentos estamos iniciando a realizarlos con el robot nado. ¿Qué más queremos hacer? Calcular el modelo dinámico y empezar a explorar la posibilidad con el Bioloid, tal vez con el nado también, de lo siguiente. Todos los robots de gran talla que se basan en el Zero Movement Point, ustedes lo van a ver caminar, lo primero que hacen es bajar la cadera. Siempre uno de los pies está completamente plano en el piso. Eso es debido al criterio del Zero Movement Point. Eso le da mucha estabilidad al caminado. ¿De acuerdo? Siempre hacen esto. El pie plano en el piso. Sin embargo, cuando vemos el costo energético y vemos cómo caminamos las personas, sabemos que es deseable despegar el pie. Sin embargo, desde un punto de vista robótico, aparece un grado de libertad extra que no es controlado. Entonces, es un poco más difícil. Nosotros vamos a tratar también de estudiar ese efecto. Es decir, si tenemos esta situación, podemos controlar el robot de manera más sencilla. Sin embargo, cuando aparece esto, no es tan sencillo. Ya hay otras herramientas para estudiar el comportamiento de ese sistema. Porque si aparece esto, necesitamos que el siguiente pie ya esté listo para aterrizar, ¿sí me entienden? O sea, cuando este despega, significa que ya el otro va a aterrizar, porque si despega así, significa que se está cayendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar nosotros de estudiar en la continuación de estos trabajos. Por lo pronto lo que tenemos es el caminado normal con los dos pies apoyados uno a uno. Bueno. Entonces, esas son las trayectorias del caminado. Y ahí termina la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos verlo en simulación. Fíjense bien. Tenemos 1 hora aproximadamente. Vamos a ver primero si funciona. Aquí ya tenemos preparado el caminado. Parece que ya había funcionado. Vamos a ver. Voy a ver otra vez. Reload. Select caminado. Ok. Y play. Ahí está. Sí está funcionando. Ok. Ese es nuestro backup, como quien dice. Bueno, vamos a tratar de seguir la misma filosofía que venimos mencionando
Tenemos my controller, ¿no? Eso es lo que hemos venido haciendo, my controller, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a editarlo, a tratar de que, basados en la cinemática inversa, lograr el caminado. En primer lugar, ahorita para el caminado ya no vamos a ocupar la GUI. La GUI lo usamos para mover cada una de las articulaciones del robot y ver que las matrices homogéneas estaban bien. Y enseguida utilizamos la GUI para poder mover la pelvis a un punto y verificar que nuestra solución de la cinemática inversa estaba bien. Entonces, vamos a ver. Aquí lo único que estoy haciendo es desplegar aquí. Listo, aquí. Se pone que es my controller. Play. Aquí está, ¿ok? Seguimos en el último ejercicio. ¿Va? Ok. Entonces, vamos a reload. Ya no vamos a ocupar la GUI. Entonces, esto lo vamos a eliminar. La cinemática directa también. Ya no vamos a dibujar el robotito. Podemos dibujarlo si queremos ver las trayectorias del caminado en ese robot. Lo que vamos a hacer aquí es ir tratando de entender este caminado. Bueno. Define los nombres de los motores. Hace los tags con el Weebus Robot Get Device. Habilita los motores. Y luego los parámetros que acabamos de mencionar. Directamente los parámetros. Ya que tenemos los parámetros, lo primero que queremos hacer es mandar el robot a la posición donde va a iniciar su caminado. Entonces, esto lo hicimos con una función que se llama ir centro. Bueno, pues ir centro. E ir centro, vamos a recuperarla de acá de caminado, la función ir centro, copiar y la pasamos a mi controlador. Ahí está. Entonces se supone que puedo abrir ir centro. Fíjense bien, ir centro va a ocupar estas variables globales: motor tags, parámetros y time step. Motor tags, parámetros y time step. Estoy tratando de correr desde acá desde MATLAB. Time step es cada cuándo se va a actualizar el mundo, cada cuándo se va a hacer la simulación. Los parámetros, bueno, contiene todos estos valores, ¿de acuerdo? Y encaminado y motor tags, pues esos son todos los tags de los motores. Encaminado recuperamos esas variables globales, perdón, en el centro recuperamos esas variables globales y lo que vamos a ocupar es la posición de los brazos y la posición central de la pelvis. Y ahí mandamos llamar la cinemática inversa de la pierna derecha y la cinemática inversa de la pierna izquierda. Nos va a regresar a partir de la posición deseada de la pelvis y del pie, nos va a regresar los 6 ángulos de la pierna. ¿Ok? Entonces, esos 6 ángulos se los vamos a pasar al robot a través de este comando, set position. Entonces,
Fíjense lo curioso. Es muy lógico, pero sí es padre cuando lo trabaja uno y ve el resultado. Hicimos la función y tanto en Weebots como en el robot real no se comportaba muy bien. Decimos, enviamos los ángulos. ¿Cuál es el problema? El problema era que si yo voy a mover, por ejemplo, el hombro 90 grados y el codo 45 grados y los mando a la misma velocidad, va a llegar primero el codo, ¿verdad? Y luego este se va a seguir moviendo. Entonces eso tanto para el caminado como para enviar la posición central de la pelvis no es recomendable. Lo que tenemos que hacer es calcular la velocidad respectiva para cada una de las articulaciones. Si esto se va a mover más ángulos, tiene que ir más rápido. Y para que las dos posiciones target lleguen al mismo tiempo. Entonces da la impresión y de hecho se ve que el movimiento es más suave. Porque los dos llegan al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de calcula velocidad. Dice, a ver, ¿en qué posición estás? Recupera la posición actual. Si tienes que ir a esta velocidad y tienes que llegar en tanto tiempo, tienes que ir con esta velocidad angular. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hicimos ahí en calcula velocidad, que es una función que nos va a marcar error si no la recuperamos. Entonces vamos a caminado, recuperamos calcula velocidad, copy y la ponemos en my controller, paste, ok. Entonces, antes de enviar la posición objetivo, primero seteamos la velocidad del motor que sea adecuada. Recuerda, eso es lo que le estoy comentando. Recuperar la posición de esa articulación y luego hacer la diferencia con cuál velocidad, con cuál posición vamos a llegar, dividirla entre el tiempo y luego seteamos la velocidad del robot. Fíjense bien. Estamos en ir centro. Ángulos de las piernas, calcula velocidad. Vamos a quitar esta parte y vamos a lanzar la simulación. ¿Se fijaron? Se cayó porque fue demasiado rápido el movimiento. Va de nuevo. A la hora de ir al centro no se mueve suavemente y se cae. Ahora fíjense bien, vamos a hacer eso, lo que les acabo de mencionar. Calculamos la velocidad y en la función calcula velocidad estamos seteando la velocidad deseada de los motores y vean cómo se comporta. ¿Ok? Entonces sí era importante eso de setear la velocidad de los motores. Igual con el robot real tuvimos que hacer ese ajuste. Bueno, ya está en la posición centro. Es lo primero que queríamos hacer. Podemos calcular estos 6 ángulos de ambas piernas, por lo tanto controlar la posición y orientación de la pelvis. Pues va a la posición centro y ya está listo para caminar, ¿no? Entonces vamos a hacer esa parte de programar la marcha. Simplemente en la función marcha. Bueno. Vamos a recuperar la función marcha. Marcha. Ahí está. Entonces,
Vamos a darle una checada a la función marcha. Es lo que estábamos comentando. Hay varios tipos de paso. Dependiendo de cada etapa, va a ser paso tipo 1, tipo 2, que es inicio izquierda, inicio derecha, etcétera. Y ya que tenemos ese ciclo hecho, para los n pasos, pues mandamos llamar la zancada. Va a ser diferente zancada dependiendo del tipo de paso, ya sea inicio derecha, inicio izquierda, zancada derecha, fin izquierda, fin derecha. Entonces necesitamos la función zancada. Esa es la que genera las trayectorias y mueve el robot. Vamos por la función zancada. Zancada. Copiar. Pegar. Entonces ya debemos de tener la función zancada. Y en la función zancada pues están los parámetros y están las trayectorias que les comentaba. ¿Ok? Las cicloidales son funciones de la siguiente forma. Eso sí me faltaba comentarles. Las trayectorias para el caminado están basadas en unas funciones que son cicloidales. Son estas funciones. ¿Qué forma tienen? Tienen esta forma. Nosotros utilizamos 5 cicloidales y es como ir formando, decir, bueno, tengo que ir del punto A al punto B. Y vamos formando con las cicloidales estas figuras. La principal característica de las cicloidales es que inician y finalizan con velocidad y aceleración cero. Es decir, son funciones suaves. No podemos, cuando vamos del punto A a B, iniciar con velocidad y aceleración importante porque vamos a generar demasiada fuerza. Entonces tenemos que ir al principio suave y luego ya metemos más velocidad y luego ya desaceleramos. ¿Okay? Esa es una de las características de la cicloidal. Entonces, basado en esas cicloidales, son las trayectorias de la marcha. ¿Ok? Bueno. Entonces, estas son estas funciones cicloidales que intervienen en la generación de las trayectorias. Entonces, como ya tenemos esas funciones, normalmente debe de funcionar. Mandamos myController, va al centro y enseguida, inclusive podemos hacer una pausa de 1 segundo, por ejemplo, y luego vamos a marcha y va a generar los pasos. ¿Cuántos pasos? Pues los que le digamos en nuestros parámetros. Vamos a generar, por ejemplo, 6 pasos. Fíjate, ese caminado no es tan estable. Sin embargo, pues sí lo realiza, sin caer. ¿Ok? Esos eran los parámetros que ya teníamos. Como debemos proceder es, primero, sin avanzar y sin levantar el pie inclusive. Entonces, fíjense, nada más mover la pelvis hacia la izquierda y hacia la derecha, etcétera. Entonces, ya que tenemos un movimiento deseado de la pelvis, que ajustamos estos parámetros y los tiempos, entonces ya podemos levantar el pie. Ahí va. Oh, alcanzó velocidad máxima. ¿De acuerdo? Ya que tenemos ese movimiento de balanceo, entonces ya podemos ver para levantar los pies y avanzar hacia los lados y hacia adelante. Eso es lo que hacemos con estos parámetros.
Por ejemplo, levantar el pie 4 centímetros. Esa es la primera prueba, sin avanzar. Nada más para ver el balance del robot. Sí. A ver, vamos a ver 4 pasos. Ahí va. Y ahí levanta el pie, ¿ok? Entonces ya, si ese movimiento al hacerlo no se cae el robot, podemos avanzar. Y ya le damos un avance de FX, por ejemplo. De 1 centímetro, a ver, ¿cuántos centímetros? 10 centímetros, ¿verdad? Bueno, pasos de 6 centímetros, por ejemplo. Y ahí ya va a caminar el robot. Avanza el pie. Siguiente paso.